En el trimestre en que estamos estudiando una iglesia viva y activa, llegamos a la lección número 6, cuyo título es Los propósitos del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando y meditando durante 5 lecciones acerca de lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo, su obra, su acción en la iglesia y por medio de ella para con el hombre. Vimos en la primera lección acerca de la promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos de que vendría otro consolador para estar con ellos y que también recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que les sería dado a los que se lo pidieran al Padre, a los que creyeran en el Señor Jesús y a los que obedecieran a Dios. También aprendimos que procede del Padre, que es enviado por el Señor Jesús y porque Él rogaría al Padre que lo enviara. Y sería enviado para estar y morar con los discípulos del Señor Jesús, para enseñarles todas las cosas y recordarles lo que habían oído y aprendido de Él. En la segunda lección aprendimos de el poder del Espíritu Santo, la actividad de la iglesia al orar constantemente y por eso tener poder para predicar, teniendo los milagros como respaldo de su predicación. También aprendimos acerca de la conversión, que está relacionada con un ayer, que habla de mi maldad, con una confesión, que habla de arrepentimiento, y con un resultado, los pecados son borrados y perdonados. La lección número 3 nos enseñó acerca de la persona del Espíritu Santo, que no se le puede mentir o tentar. El texto clave nos dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen y que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De allí que se obedece a una persona y se obedece por convicción. Y por eso el Espíritu Santo nos es dado como fuente de poder para mejorar el nivel de excelencia con que obedecemos a Dios. También el querer como el hacer van relacionados con la obediencia. Con la lección número 4 pensamos en la plenitud del Espíritu Santo, que tener al Espíritu Santo en nosotros nos dará la autoridad para hablar o testificar de las verdades de Dios a otros. Que estar sellados con el Espíritu Santo está unido a creer, como dice en Efesios 1, 13 y 14, y nos confirma que somos posesión adquirida por Dios y que nuestra redención es un hecho. Que ser llenos del Espíritu Santo va ligado a nuestro servicio y a hacer la voluntad del Señor. Por eso fue un requisito de los primeros diáconos al servir a las mesas. La condición de estar lleno está relacionada con mi rendición a la voluntad de Dios. La lección número 5 nos enseñó acerca de los planes del Espíritu Santo y del bautismo, que fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu, incorporados al cuerpo de Cristo que es la Iglesia, a todos los que reconocemos a Jesús como Señor, que somos bautizados en Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Soy sepultado en Cristo y al resucitar soy revestido de Él, pero aún más, Él también está en mí, como dice Gálatas 2:20. También fuimos bautizados en agua. Esto lo hace un hermano que ha aceptado como veraz mi confesión de fe y confía en el que resucitó a Cristo de los muertos, será poderoso para cuidarme en mi nueva vida. Y en esta lección número 6 pensamos en los propósitos del Espíritu Santo. Hay diferencia entre planes y propósitos. Los primeros son la descripción de lo que se quiere hacer y los segundos la definición de lo que se quiere lograr. Los planes hablan de eventos y su secuencia,
los propósitos de metas y objetivos. El Espíritu Santo busca bautizar a todos en un cuerpo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer y la gloria sea dada a Dios en la Iglesia en Cristo Jesús. Esto es un propósito. Leemos que el Espíritu Santo es un don, es decir, una dádiva, regalo o presente, dado a todos los que creen en el Señor Jesucristo, aceptando el mensaje del Evangelio, predicado primeramente por sus discípulos que fueron los testigos que Dios había ordenado de antemano, aquellos testigos oculares que comieron y bebieron con Él, después de que resucitó de los muertos. También todos los profetas dieron testimonio de Él, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. El texto para memorizar que corresponde a esta lección número 6 enseña que Dios es el que concedió este don, es decir, el Espíritu Santo, a los que habían creído en el Señor Jesucristo. Hoy todos somos uno en Cristo. Esto lo aprendió el apóstol Pedro y los que con él estaban, porque vieron que judíos y gentiles habían creído en el Señor Jesucristo, es decir, ambos tenían a Jesucristo como Señor. Habían recibido el don del Espíritu Santo, ambos tenían el mismo poder y recibieron de Dios arrepentimiento para vida. Ambos gozaban la misma bendición. Pedro expresó lo siguiente: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aprendamos de Pedro la manera en que se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Importante lección. ¿Dejamos que el Espíritu nos use o somos un estorbo para que lleve a cabo sus planes? Los que oyeron a Pedro exclamaron glorificando a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, entre los cuales estamos nosotros los que también hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, siendo hechos participantes de sus pactos, sus promesas, el gozar de una esperanza bienaventurada. Los oyentes se maravillaron de la forma en que Dios estaba transformando vidas, no solo de su pueblo, sino ahora también entre los gentiles, es decir, gente de otras naciones. Pedro reconoció: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Algunos de los propósitos del Espíritu Santo son: hablar del Señor Jesucristo por medio de nosotros, darnos dones espirituales para la edificación, exhortación y consuelo de su pueblo, y glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Pero en esta lección estaremos pensando en que este don nos es dado por Dios con el propósito de instruirnos en sus caminos, como lo hizo con Pedro al enseñarle que lo que Dios limpió no puede llamarle inmundo, y que debía recibir a los mensajeros de Cornelio el centurión. La Biblia nos relata acerca de Cornelio cualidades sobresalientes. En primer lugar, su relación con Dios. Esta relación era vital, oraba a Dios siempre, era práctica, hacía muchas limosnas, era agradable a Dios. Han subido para memoria. Viendo esto dentro del contexto de la doctrina de salvación, haremos bien en subrayar no las limosnas y plegarias, sino el hecho que temía al Dios verdadero. Esto concuerda con la verdad de que Dios está cerca de todos los que le buscan. En segundo lugar, su relación con sus semejantes. Su temor de Dios y sus virtudes fueron compartidas con toda su casa, su servidumbre y sus vecinos. En tercer lugar,
su fe, usó de ella para creer en el mensaje del ángel, compartir lo que conocía e invitar a otros a conocer lo que Dios estaba por revelarle. Nosotros que tenemos tan amplia revelación de Dios en la Biblia, busquemos tener esta fe. Indicarnos qué hacer. Debemos estar dispuestos y preparados como Pedro, que dijo: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Impulsarnos a predicar y testificar. Pedro, al presentar a Jesucristo ante Cornelio, usó 3 títulos: Señor de todos, que nos habla de su soberanía y señorío sobre judíos y gentiles y que no hace acepción de personas. También usó el título de Jesús de Nazaret, que nos habla de su humanidad, que la salvación viene de los judíos y que allí comenzó su ministerio. El inciso C nos dice juez de vivos y muertos, que nos habla de su autoridad, justicia y juicio. Recordemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, sea el tribunal de Cristo para los creyentes, esto es, los que hemos recibido vida de Él, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el juicio ante el gran trono blanco, para que sean juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ante la descripción de estos 2 juicios debemos decidir y asegurar cuál sea nuestra posición delante del juez de toda la tierra, y buscar la seguridad y confianza que el apóstol Pablo tenía de recibir la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día y a todos los que aman su venida. Si soy negligente en mi trabajo, si muestro incapacidad, si mi camino queda sembrado con fracasos, ¿qué estoy haciendo con el don que Dios me ha dado? Jesucristo, que es Señor y juez de vivos y muertos, ¿qué sentencia dictará cuando esté en su presencia? Pensemos, Dios me ha dado de su Espíritu para que ahora yo pueda vivir y hacer morir las obras de la carne, para que yo pueda abundar en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Llamar a Jesús Señor y nunca llamarle anatema. Tener entrada al Padre. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ser lleno por Él, hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias, saber que Dios permanece en nosotros. Lucas, en su magnífico trabajo de investigación, recopilación y redacción de sus 2 tratados, presenta el caso de ciertos discípulos que halló el apóstol Pablo en Éfeso, los cuales ni siquiera dijeron: hemos oído que hay Espíritu Santo. Que en nuestro caso no sea ese, que podamos conocer más acerca de todo lo que la Biblia nos revela del Espíritu Santo y sus propósitos para con la iglesia, para que esos propósitos se lleven a cabo. Meditación. El Espíritu de gracia nos ha sido dado y no usarlo a su máxima capacidad es despreciar este don. Veamos la advertencia que dice: mirad bien. Y la recomendación: tengamos gratitud. Hagamos nuestra la oración: os haga aptos para que hagáis su voluntad. Visítenos en www.eclesia.org
orizabacentro.org, donde puede conocer algunos motivos de oración, además de reflexiones con el tema Figuras del Espíritu Santo.